Bueno, les voy a compartir un poquito sobre digamos, un fenómeno silencioso que está ocurriendo, digamos, en la región y a nivel mundial, y es, que se mencionó brevemente, es el crecimiento del sector de las personas mayores, ¿no? Y específicamente de las mujeres mayores. Estas, digamos, 5 segmentos son los segmentos en los cuales nos enfocamos nuestros esfuerzos sociales para invertir en la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial, las mujeres emprendedoras, recién escuchamos de emprendedurismo, las poblaciones forzosamente desplazadas, los migrantes, la población LGBTI y los afrodescendientes. Si se fijan, el quinto segmento, que es en el que me voy a enfocar hoy, de las personas mayores, un dato interesante es que en 2018 por primera vez había más personas mayores que menores de 5 años, ¿no? Ese es un dato, otro dato interesante que he escuchado es que en muchos centros urbanos, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, hay más mascotas que niños. Entonces esos datos, digamos, nos muestran que el peso, digamos, que tienen, por ejemplo, en este caso las personas mayores, lo hacen un segmento muy interesante. Específicamente en el caso de Chile, fíjense la evolución en los últimos 30 años, desde el año 92, donde el 9.5% de la población era de personas mayores, cortando con un límite de 60 años. Hoy ya hablamos de casi 17%, y fíjense cuál es la proyección, ¿no? En el 2050 el 32%, una de cada 3 personas van a ser mayores de 60 años. Un tema interesante, fíjense, cuando miramos desde 60 para arriba, la proporción de mujeres crece significativamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Como les decía hoy, la pobreza tiene cara de mujer, como nos compartió hoy la persona del CNC, y, digamos, la adultez también tiene cara de mujer, ¿no? Ese es otro dato súper importante. Las empresas, las instituciones financieras, que es con quien nosotros trabajamos, estos datos, digamos, también tienen que ser utilizados para diseñar sus ofertas de valor, sus productos, sus servicios. Vamos a ir a la siguiente, y que tiene que ver más con el tema de los ingresos. Fíjense que el 49.8, casi el 50% de la informalidad laboral está generada por las mujeres mayores de 60 años. ¿Qué significa esto? Es que ya durante todo el día de hoy escuchamos de la informalidad y de lo difícil que es, por ejemplo, otorgar crédito. Imagínense en el caso de las mujeres mayores que ahí los datos de informalidad son todavía más relevantes, ¿no? Ganan menos que los hombres de la misma edad. El trabajo no remunerado de ese segmento representa el 3.1 del PBI, y la tasa de participación laboral, fíjense que es significativamente más baja, es prácticamente la mitad que la de los hombres en este segmento, ¿no? Entonces, venimos de decir, es una población creciente, es una población informal, es una población a la que se le dificulta el acceso al trabajo. Un último dato, tal vez, y digamos, como les decía, este es donde más trabajo yo directamente, que tiene que ver con el acceso financiero, la inclusión financiera de esta población. Si se fijan, tenemos que, si bien la mayoría de la población adulta mayor o personas mayores ha utilizado un servicio financiero, como cuentas de ahorro, solamente el 20% tiene acceso a tarjetas bancarias y el 10% a tarjetas de crédito bancarias, ¿no? ¿Esto por qué? Es porque, como ustedes saben, y habiendo trabajado muchos años en la banca, a los 70 años las compañías de tarjeta de crédito dejan de otorgar productos financieros digamos, a los mayores de edad. ¿Por qué? Porque ya no tienen un seguro para cubrir, un seguro de vida o un seguro que cubra, digamos, en caso de fallecimiento, ¿no? Entonces, otro desafío que, por ejemplo, la empresa de seguros que presento hoy podría estar pensando, ¿no?
Y finalmente, también importante es que hay un nivel alto de endeudamiento, digamos, de endeudamiento moroso en la población mayor y un nivel de inclusión financiera baja. Entonces, una de las temáticas que estamos, digamos, atacando en ese sentido es que las personas mayores también tienen desafíos respecto de temas de fraude. Es muy común, digamos, que, por ejemplo, cuando una persona mayor va a cobrar su jubilación o demás, por ahí hay alguien esperándolos, los engañan, le sacan el dinero y demás, ¿no? Entonces las situaciones de fraude y de, digamos, de morosidad por desconocimiento se dan más en esta población. Finalmente quería compartir con ustedes el caso, y esto es, digamos, mi paso hacia el cierre de la presentación, que es el llamado a la acción, y tiene que ver con las características de un cliente con el que hemos trabajado en la corporación financiera, que es una fintech en México. Fíjense que esta fintech, si miran los datos, tiene una distribución de género de 40%, digamos, clientes femeninos, 60% clientes masculinos. Entonces ahí inicialmente uno diría, bueno, no hay paridad, no hay equidad, pero, digamos, está relativamente cercano porque esta es una fintech que se enfoca en pensionados, en gente que tiene una pensión. Y como escuchábamos hoy, las mujeres tienen menor acceso a pensión que los hombres. Entonces uno dice 40, 60, suena más o menos bien. Sin embargo, cuando vemos la distribución por edad, fíjense que hay una alta concentración de los clientes de esta fintech en 60 o más años. Casi el 80%, digamos, de sus clientes están en ese segmento. Y después la otra característica bien interesante e importante, digamos, de las clientas mujeres, fíjense, está en el tercer gráfico, y donde hay una distribución por estado civil. ¿Y qué es lo primero que notan acá? ¿En qué segmento están las barras, digamos, masculinas más altas? ¿No? Entre los casados, ya sea casados y luego separados o casados mancomunados. Sin embargo, las barras más altas azules, que representan a la mujer, fíjense que están en la categoría de solteras o en la categoría de viudas. ¿Qué significa esto? ¿No? Desde el punto de vista, digamos, de una organización. Acá hay un dato de fondo que es, primero, que los hombres no sabemos vivir solos, ¿no? Ese es un dato interesante. Y lo segundo, bueno, además, como les decía, que las mujeres viven más. Y lo tercero es que acá hay una posibilidad, digamos, de desarrollar productos y servicios para las mujeres solteras o viudas que tienen esa característica de que viven solas y van a vivir solas en promedio 10 años más que los hombres. Entonces, cuando uno mira este primer gráfico, 40-60, eso no le dice nada. Cuando uno mira la distribución por edad, eso tampoco le dice nada. Cuando empezamos a mirar estas otras características, ahí empezamos a darnos cuenta de que si diseñamos de manera indistinta para hombres y mujeres, no estamos resolviendo el problema a nadie, porque los hombres y las mujeres somos diferentes, porque los hombres y las mujeres tenemos características diferentes, vivimos de manera diferente. Entonces, esto me lleva a mi llamado a las conclusiones y después al llamado a la acción. La primera conclusión: la población de personas mayores está creciendo de manera acelerada y sobre todo en los mercados emergentes. El 85% del crecimiento de la población mayor va a venir en los próximos 25 años de mercados emergentes. A partir de los 60 años, las mujeres representan entre 10 y 20% más que los hombres. Es decir, de nuevo, viven más. Además de la salud, porque cuando pensamos en los adultos mayores pensamos en salud, hay otros sectores que están atacando a este segmento, como por ejemplo la banca, los seguros, el turismo, la alimentación y los productos de consumo. Y finalmente, el bajo índice de inclusión financiera de esta población, como les mostraba, nos da la oportunidad de crear, digamos, una oferta de valor específica.
digamos, ¿a qué los llamo? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? Lo primero, generar datos desagregados por género, recolectar esta información. El ejemplo que les mostré recién es un ejemplo bien simple, bien sencillo, con una característica, estado civil, nada más. Pero ¿qué pasa si al estado civil lo cruzo con si es población urbana o población rural? Ahí me voy a encontrar con una diferencia muy grande. ¿Qué pasa si digo, bueno, quien se dedica a, no sé, a las tareas de la casa versus quien está trabajando en un Uber? O sea, tengo un montón de variables adicionales que me permiten caracterizar a la población. El segundo llamado a la acción es dimensionar ese potencial de mercado, ver qué características tiene esa demanda, cuáles son los arquetipos, como decíamos recién, la mujer viuda, la mujer soltera, el hombre, digamos, casado, el hombre separado. Y finalmente, la posibilidad de desarrollar esa oferta de valor integral que le permita a las organizaciones satisfacer las necesidades de calidad de vida personal y financiera, porque al final del día lo que queremos nosotros es dar a esa población una calidad de vida y un acceso a financiamiento que le permita vivir con dignidad. Así que en ese sentido, esto es lo que tenía para ustedes y bueno, les agradezco el habernos escuchado y acá les dejo mis datos de contacto. A ver, solo quería dejarles, se me fue los datos de contacto, pero no importa, se los pasa Nicole. Ahí está. Excelente. Está. Muchas bueno, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, el regalito. Otro regalo más. Bueno, muchas gracias. No, ustedes.